¿Quieres saber si tu control remoto funciona? En el video de hoy aprenderemos a construir un circuito probador de control remoto con solo 4 componentes. Este circuito te ayudará a comprobar fácilmente si tu control remoto está funcionando correctamente. Para este proyecto necesitarás una placa de circuito donde montaremos nuestro circuito electrónico. Yo usaré una placa cobreada de Pertinax. Un LED, en mi caso elegí uno de color amarillo. Un receptor infrarrojo de 3 patas. Un transistor BC547. Una resistencia de 220 ohms a 1/4 de vatio. Vamos a colocar y soldar los componentes siguiendo el esquema electrónico que le proporcioné en este video. Una vez que hayamos terminado de soldar los componentes, es importante cortar las patas sobrantes para mantener nuestro proyecto limpio y ordenado. En lugar de desechar las patas sobrantes, puedes guardarlas. Estos pequeños pedazos de alambre pueden ser útiles en futuros proyectos electrónicos, especialmente para hacer puentes en tus prototipos. Recuerden siempre reciclar y reutilizar cuando sea posible. Para completar nuestro circuito soldaremos los cables de alimentación. Asegúrate de conectar el cable positivo al lado correcto del circuito y el cable negativo al otro extremo. Ahora que hemos completado el circuito y hemos conectado la alimentación, es hora de probarlo. Utilizaremos una fuente de alimentación variable o un cargador de celular para proporcionar 5 voltios de corriente continua al circuito. Como pueden ver, el circuito funciona correctamente. Puedes probarlo con tu control remoto a una distancia de hasta unos 4 metros. Si todo está en orden, el LED amarillo debería encenderse cuando pulses los botones del control remoto. Y eso ha sido todo por hoy, seguidores de Ayudante Tecno. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima!